Colosenses 1, 24 al capítulo 2, versículo 5 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, está hablando el apóstol Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El error es como la lepra. Comienza con una pequeña mancha que parece insignificante, pero si no se trata, termina consumiendo todo el cuerpo. Los falsos maestros son expertos en usar el lenguaje de la ortodoxia para vaciarla de su significado. Dicen gracia, pero se refieren a libertinaje. Dicen amor, pero se refieren a comprometerlo con el pecado. La sutileza es el arte de hacer que el error parezca una nueva profundidad de la verdad, expresó John Owen. La iglesia de Colosas, al momento en que el apóstol Pablo dirige esta carta a ellos, era una iglesia firme en la fe. Santos y fieles hermanos en Cristo, así les dice al inicio de la carta, y al final de la porción que acabamos de leer les dice que Él se goza mirando el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sin embargo, la noticia de que el error rondaba la iglesia, una serie de falsas enseñanzas que en últimas ponían en duda la absoluta eficacia de la obra salvadora de Cristo, o sea que la obra de Cristo es suficiente para salvación, fue motivo más que suficiente para que les escribiera, buscando afirmarlos en la fe y advertirles acerca del peligro del desvío doctrinal. Él sabe que la sutileza del engaño no siempre entra por la puerta de la apostasía abierta, o sea, de una negación directa de la fe, sino que entra por la ventana de las palabras persuasivas que intentan añadir algo más a la obra perfecta de Cristo. El apóstol Pablo entonces escribe a una iglesia que ha recibido el evangelio verdadero, que está caminando bien, para afirmarla en la suficiencia absoluta de la obra de Cristo a favor de ellos y protegerla de todo engaño que quiera añadir algo a Cristo, disminuir algo de Cristo o separar a los creyentes del mensaje apostólico que está centrado en Cristo. Pero como ya lo hemos mencionado en los mensajes anteriores, el apóstol Pablo no había participado directamente de la fundación de la iglesia, ni conocía personalmente los rostros de muchos de los que componían a esta iglesia.
Precisamente por esa ausencia física, en esta sección de la carta que acabamos de leer, larga, se introduce ante ellos, no como un extraño, sino como un siervo cuyo vínculo con ellos es espiritual y profundo. Y con esto lo que busca es desarmar cualquier argumento de sus detractores que usara su distancia como señal de ningún vínculo o desinterés. El apóstol Pablo no es un extraño indiferente y ajeno a ellos. Él les hace ver, y este es el punto, Él les hace ver en esta gran porción que su vida entera, sus sufrimientos, su ministerio y el mensaje que proclama tiene como destino y propósito final el bien de ellos, la iglesia de Colosas. En el sermón anterior vimos que los sufrimientos y las luchas del apóstol Pablo no eran una señal de fracaso, ni del abandono divino, y mucho menos producto del azar sin ningún propósito. Eran más bien, como lo presenta Pablo, parte de la sabia providencia de Dios para el bien de la iglesia. Recordemos, ese fue el tema de la predicación anterior, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero Pablo no solo les dice mis sufrimientos, lo que yo sufro por ser un apóstol del Señor, no son solamente eso por ustedes. Ahora avanza y les muestra algo más. El ministerio que Dios me encargó también es para ustedes, es por ustedes. Mi ausencia no significa desinterés. Que yo no haya fundado la iglesia no significa desapego. Que yo no conozca sus rostros y que no les tenga de pronto frente a mí no significa que no me interesen o que no tenga un vínculo con ustedes. Así como mis cadenas no significan derrota, mi condición o mi comisión apostólica, el llamado que me hizo Cristo para ustedes es una evidencia de que Dios les ha provisto todo lo que necesitan para permanecer firmes en Cristo. Este será el aspecto en el que nos detendremos en el mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo, como un regalo especial para los gentiles, un apóstol para los que estaban lejos, y ya veremos en qué sentido. Los pasajes que expondremos de esta porción serán aquellos en los que vincula su ministerio con los colosenses y en ellos finalmente con nosotros también como gentiles. Estos son el versículo 25, el versículo 28 y 29 y después una anotación que se da en el 2.2 y el 4. Ahora, pastor, ¿y por qué estamos exponiendo este texto así como salteado? Recordemos que la razón por la que estamos exponiendo este texto de esta manera es porque el recurso que está utilizando aquí el apóstol Pablo es una estructura o un recurso gramatical que se conoce como el quiasmo, donde una idea después se repite con el fin de enfatizarla. Una idea después se repite con el fin de enfatizarla. Y aquí el apóstol Pablo ha mencionado sus sufrimientos, ha mencionado o va a mencionar, como lo veremos hoy, su ministerio y mencionará también el mensaje que proclama y que finalmente es para el bien de la iglesia de Colosas. Y esos 3 puntos los distribuye dentro de esta gran porción con esta estructura de quiasmo. Hoy nos quedaremos con el segundo aspecto, que es su llamado, su ministerio vinculado con ellos. Leamos entonces el primero de los versículos, el versículo 25, pero les sugiero que leamos desde el versículo 24 para ver la línea de seguimiento que va allí. Dice Colosenses 1, 24 y 25. Ahora
Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí el apóstol identifica cuál es su llamamiento, quién le encomendó la tarea, en quiénes se enfoca esa tarea y en qué consiste su labor. Repito, en solo este versículo, cuál es su llamamiento, quién le encomendó la tarea, en quiénes se enfoca esa tarea y en qué consiste su labor. ¿Cuál es su llamamiento? El apóstol Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice iniciando este versículo 25, de la cual fui hecho ministro. La expresión griega que se traduce en nuestro idioma en Reina Valera como ministro es una palabra conocida por nosotros, diáconos. Esto significa un servidor, un siervo. Pablo, quien inicia la carta identificando cuál es su ministerio, al iniciar la carta escribe: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, se presenta como un servidor, un siervo. O sea, él no ve el apostolado como una promoción a ocupar un alto cargo para encumbrarse sobre los demás, sino como un siervo, como un servidor. Calvino lo expresó de esta manera: los apóstoles no fueron elegidos para sentarse en tronos de ociosidad, sino para llevar sobre sus hombros el peso de todas las iglesias. Su honor no consistía en títulos pomposos, sino en la fatiga, el hambre y la persecución. Ser apóstol era ser el último de todos, un siervo que no buscaba su propia gloria, sino la de aquel que lo envió. Y concluye: el verdadero apostolado fue un ministerio de trabajo, no un principado de honor. Muy bien. ¿Y quién le encomendó esa tarea? ¿Y a quién iba dirigida? A continuación el versículo dice, versículo 25, pero leamos desde el principio: de la cual fui hecho ministro, ya sabemos el sentido, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Este ministerio no se lo asignó él mismo, es un llamado divino. Dice, según la administración de Dios. Oikonomía es la palabra griega que Reina Valera traduce administración. Esa palabra hacía referencia al orden o la distribución que se daba para un hogar. Fui hecho un servidor según la economía de Dios, según el orden que Dios administró para su iglesia. Sin embargo, la forma como está construida esta expresión también implica que Pablo recibe de Dios ese encargo de administrar. No solamente que es Dios el que dio este ministerio al apóstol Pablo, sino que también recibe ese encargo de administrar. Es así como oikonomía no solo señala entonces que Pablo ha recibido su llamado de parte de Dios, sino que su llamado implica administrar. Y esto es muy importante. Douglas Moo, en su comentario a esta carta, presenta todo un estudio para sustentar que oikonomía aquí y expresiones paralelas a esta en el resto del Nuevo Testamento por parte del apóstol Pablo son usadas para hablar con respecto a su llamado como apóstol. Expresiones como por la gracia de Dios que me ha sido dada, esa gracia de Dios que me ha sido dada es su llamado como apóstol, o conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Estas son referencias a su ministerio apostólico. Esta, junto con la que tenemos aquí, de que ha recibido también esta administración, concluye Moo, significa
que esto se refiere a su ministerio apostólico. Dios escogió a Pablo antes de su nacimiento. Dios, en su orden, en su economía para la iglesia, le dispensó este ministerio a Pablo, pero le dio esta parte de administración para convertirse en apóstol con la responsabilidad particular de llevar las buenas nuevas a los gentiles. Esta es entonces la comisión de la que se habla aquí. Permíteme pasar de esta parte técnica a expresarlo de una manera sencilla. Al Señor, en su sabiduría, le plació administrar en su cuerpo, que es la iglesia, un siervo, un mayordomo, apóstol, que administre para ellos lo que Dios les ha dispensado. Un mayordomo para que administre lo que Dios ha dispensado. Ya nos vamos a referir a esto. Mira cómo describe en su primera carta a los Corintios. Vamos a Primera de Corintios sin perder el texto de estudio. Primera de Corintios 4:1. Mira cómo describe en su primera carta a los Corintios este papel de servicio de los apóstoles como administrador o mayordomo, oikonomos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y ¿qué? Administradores de los misterios de Dios. Una vez más, aquí se utiliza esta expresión oikonomos, pero ahora específicamente para referirse a ellos, los apóstoles. O sea, el punto es este: ellos, los apóstoles, fueron siervos administradores, mayordomos, administraban por encargo de Dios sus misterios, los misterios de Dios. Mayordomo es el término que más fielmente recoge el sentido de la tarea que le fue dada a ellos los apóstoles, particularmente Pablo está hablando aquí de él. Un mayordomo es aquel que cuida de los intereses o la propiedad de otro. A Pablo Dios entonces le había encargado el tesoro del evangelio para que administrara los misterios de Dios para la salvación de muchos, pero, y este es un punto importante, pero especialmente para que los administrara en el mundo gentil. Y esto es lo que específicamente a continuación se refiere. Y entonces pasamos de quién le hace el llamado y cuál es su llamado a en quién se enfoca su llamado. Dice o continúa diciendo nuestro versículo que me fue dada para con vosotros. En un sentido específico, esa es la vinculación que el apóstol Pablo quiere que los colosenses tengan presente con ellos como iglesia, una iglesia gentil. Pablo, por la economía de Dios, por el orden, la administración de Dios, le ha entregado un llamamiento como un administrador, un mayordomo para que administre el misterio de Cristo específicamente a ellos como gentiles. En un sentido más amplio, esta expresión se refiere a su llamado como apóstol a los gentiles. Y hermanos, esto es supremamente importante en tiempos donde no logramos ver, aunque nos detendremos en el próximo sermón, de la enorme bendición de lo que Dios dispensó en su plan de salvación para su gloria y lo que aquí se refiere como el misterio. Pablo es un mayordomo que debe dispensar o administrar la proclamación del misterio con unos en especial, los gentiles. Y hago un breve pero importante paréntesis para que recordemos lo que significa gentil. La palabra proviene del latín gentilis y se traduce del hebreo goyim y del hebreo etne. En su sentido más básico, entonces, se refería a
las naciones. Así aparece en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, las naciones o los pueblos que no formaban parte de la descendencia de Abraham a través de la línea del pacto. En el contexto entonces del Nuevo Testamento, el término gentil se refiere a todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo judío por nacimiento o descendencia. Quiero preguntar aquí, de pronto hay algo, de pronto hay una excepción. ¿Hay alguien aquí que pertenezca a la descendencia étnica del pueblo judío? Tal vez un ruso que en la Segunda Guerra Mundial emigró y está aquí y pertenecía a la diáspora judía. ¿Hay algún aquí, Ben Harán, o algún judío aquí en medio de nosotros? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Esto tiene un propósito. Gentiles entonces se refería a las naciones. Históricamente los gentiles eran vistos como extraños, paganos y ajenos a los pactos de la promesa, alienados de Dios, o sea, sin una relación con Dios. En resumen, podemos transmitir la idea de gentil así: los que no eran judíos. ¿Aquí hay algún judío? Étnicamente, de nacimiento, de apellido, por descendencia, no. Bueno, los que no eran judíos eran gentiles. En otras palabras, nosotros pertenecemos ¿a cuál grupo? De los. Ok. Con ese fuerte significado de extraños, ajenos a los pactos de la promesa y sin relación con Dios. Esta era una división radical en el mundo antiguo. Y este breve paréntesis es importante porque lo que veremos en el próximo sermón se enfoca en lo que fue el núcleo del mensaje del apóstol Pablo en su ministerio: dar a conocer el misterio entre los gentiles. Este será el tema central de nuestra siguiente predicación, en la que veremos de qué se trata esa proclamación, cuál es el misterio. Pero volviendo al punto, esa es la administración, la economía que el Señor de la casa, Dios, ha dispensado. ¿Cuál? Darle un siervo apóstol asignado especialmente para ellos, los gentiles, para que como mayordomo administre la proclamación del misterio. El apóstol Pablo, un administrador, mayordomo, siervo apóstol asignado por Dios a los gentiles, que les dispensará, les dará a conocer el misterio de Cristo. Ahora, esto nos lleva a detenernos en algo que para muchos les genera duda o que no saben cómo responder y que debe ser aclarado por su vital importancia. Aquí hemos visto entonces que a Dios le plació administrar a este siervo apóstol específicamente para las naciones diferentes a los judíos, a los gentiles. Y esto hace que muchas personas entonces les genere duda o no saben cómo responder esto que debe ser aclarado y que es de vital importancia. Hay personas que tienen problema con el número 12 apóstoles. ¿Y cómo casa allí Pablo? Y hacen maromas exegéticas para tratar de introducirlo en el número 12 apóstoles. Tal vez Matías, que fue escogido echando suertes, ¿no era el hombre? ¿Será pastor? Pero pastor, Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y en esos cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y Pablo? Entonces, ¿en cuál columna va Pablo? ¿O será que Pablo entonces no era realmente apóstol? ¿O será que entre los 12 es uno que no está en los apóstoles? No, hermanos, no hay lío. Claramente la Escritura enseña sobre los 12 y Pablo como apóstol a los gentiles.
Ni el mismo Pablo tiene dificultad con eso. Hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su aparición a muchos, Cristo resucitado escribe lo siguiente en 1 Corintios, vayamos allí, 1 Corintios 15, versículo 5 hasta el 11. El apóstol Pablo escribe allí en su carta a los Corintios, hablando del Señor Jesucristo resucitado. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Y después, ¿a quién? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, del Señor Jesucristo en su administrador y ser un servidor según la economía del Señor, especialmente para ser un mayordomo, un administrador para ellos, los gentiles, específicamente aquí en la carta para los colosenses. Incluso, escribiendo a otra iglesia mayoritariamente gentil, les escribe lo siguiente. Permítanme, les leo y ya les doy el texto. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esto en Romanos 11:13. Y más adelante, en el 15 al 16, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Ya saben que ese por la gracia de Dios que me es dada es una frase que significa o que hace referencia a su apostolado. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y en un texto que sí quisiera que fuéramos, que es Hechos 13, versículo 47, incluso el apóstol Pablo hace ese énfasis de ser apóstol a los gentiles como un cumplimiento de la promesa del Señor hecha en Isaías. Dice en Hechos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿de quiénes? De los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y más adelante, en el 22-21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y así otros textos que reafirman que el apóstol Pablo fue llamado exclusivamente para una labor de apostolado, que a diferencia de los apóstoles, él fue llamado no exclusivamente, pero sí especialmente para llevar la proclamación de el misterio a los gentiles. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, el versículo 7 al 9 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, esto está refiriéndose a gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, su labor con los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Incluso
A los Efesios escribe: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración oikonomos de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La iglesia, hermanos, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, dice Efesios 2:20. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos 2:42. ¿Cuáles son los apóstoles? Sencillo, los 12 y Pablo. ¿Y cómo casa Pablo en los 12? Si me preguntas eso, me da un soponcio. Porque son los 12 y Pablo como un llamamiento especial, ¿a quién? A los gentiles. En un momento veremos cómo se enfatiza en esta estructura que tiene todo este texto de repetir una idea, el quiasmo, ese vínculo del apóstol Pablo con ellos como una iglesia gentil. Pero ahora pasemos a la parte final del versículo 25, donde señala en qué consiste su labor con los gentiles. Leamos desde el principio, el versículo 25, donde hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice: de la cual fui hecho ministro, ya sabemos en qué sentido, según la administración de Dios, también ya sabemos en qué sentido, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por supuesto que la labor primaria del apóstol Pablo es predicar fielmente toda la palabra de Dios. Despidiéndose, por ejemplo, de los ancianos de Éfeso, sabiendo que iba a Jerusalén y que le esperaban cárceles, les dice: porque no he rehuido en daros todo el consejo de Dios. Esto en Hechos 20:27. La palabra de Dios es el medio de gracia por el que Dios nos administra las bendiciones que el Señor ha ganado para los suyos. Desde nuestra conversión por la predicación del Evangelio hasta el crecimiento y fortalecimiento en la fe a lo largo de nuestra vida cristiana, todo esto nos viene por el obrar del Espíritu Santo, sí, pero por medio de la palabra de Dios. Así que es necesario que todo el consejo de Dios sea predicado para nuestro beneficio. Y para algunos esto es lo que significa esta expresión que el apóstol Pablo trae aquí y que Reina Valera traduce: anuncie cumplidamente. De hecho, traducciones como la Nueva Traducción Viviente entienden esa expresión así: mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Pero literalmente el apóstol Pablo dice aquí que la labor que le fue encomendada es cumplir la palabra de Dios. Esa expresión cumplir, pleroo, significa completar o terminar. Por lo que los exégetas presentan varios matices de lo que el apóstol Pablo está expresando aquí. Uno es el que acabamos de mencionar, que la predicación fiel, completa, o sea, todo el consejo de Dios, es algo que el apóstol Pablo ha hecho, ha cumplido. Todo el consejo de Dios. Esa es, por ejemplo, la conclusión a la que llega Ken Hughes. Él expresa: este encargo, hablando de lo que expresa aquí Pablo, tiene como función principal la predicación y específicamente la exposición bíblica. La frase "para dar a conocer plenamente la palabra de Dios" literalmente dice para que yo pudiera completar la palabra de Dios. Y él entiende así: la idea es exponer plenamente la palabra de Dios. Las personas no pueden conocer mejor a Cristo si no conocen todas las escrituras. La predicación expositiva era el corazón del llamado de Dios a Pablo. Esto es algo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Si te das cuenta, textos donde tú dices: bueno, ¿y de qué será el sermón de este texto que está aquí? Pues hay que exponer el texto, hay que exponer lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo a esas personas, para después aplicarlo a la iglesia. Por lo menos en esa parte tomamos el ejemplo de los que interpretan aquí ese sentido de lo que significa esta frase. Pero otros sugieren
que este completar o terminar es en referencia a lo que a continuación va a referirse el versículo 26. Lee el versículo 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, interpretan que su labor, la que se está refiriendo aquí, es dar a conocer la revelación plena que hay en Cristo Jesús en cuanto a la salvación que incluye a los gentiles. Así que este dar a conocer para completar es entendido para algunos que con el trabajo que hace el apóstol Pablo de predicar sobre el misterio, se cumple o se completa la palabra de Dios. La revelación plena registrada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, la culminación del canon bíblico. Y por eso, entonces, él cumple perfectamente. O sea, se refieren ellos a que está dando a conocer este aspecto de revelación plena y así es que está cumpliendo. Así entienden otros, pero sin rivalizar con este sentido al que vamos a dedicar Dios mediante nuestro próximo sermón, porque sí, definitivamente el apóstol Pablo estaba proclamando el misterio y este es un asunto de una revelación gloriosa dentro del plan de salvación. A esto se refiere el misterio, que lo veremos en el próximo sermón. Este cumplir o completar está directamente relacionado con lo que acaba de decir. Que él ha sido designado como un siervo, según la administración del Señor, para ellos como gentiles, y él ha completado o cumplido esa palabra de Dios. En otras palabras, lo que Dios me encargó de llevar este mensaje a los gentiles, lo he hecho. Como expresa Hendrickson, para dar a la palabra de Dios todo su alcance. Esto es, proclamar a Cristo en toda su gloriosa plenitud a todos los hombres, sin importar la raza, la nacionalidad o la posición social. Eso es precisamente lo que se reitera en ese repetir propio de la estructura de quiasmo en el versículo 28. Mira lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos amonestando, ¿a quién? A todo hombre. ¿Y enseñando a quién? A todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Hermanos, a todo hombre sin excepción. Para nosotros hoy en día, el anuncio del evangelio a cualquier persona, sin distinción, es no solo lo normal, sino lo que debe ser. Pero en un primer momento, en medio del exclusivismo judío, aún en el pensamiento de los mismos apóstoles, la idea de que el Mesías, el rey judío esperado, el Hijo de Dios, también transformaría a los gentiles en pueblo del rey, era inconcebible. Para nosotros esto suena como normal. Mira a tu alrededor. Naciones gentiles. Aquí tenemos indígenas, negritudes, arios, así como yo. Esto es normal. Predicar a todos, a todos, a todos. Pero en un primer momento, cuando se empezó a predicar el evangelio y se empezaron a convertir los gentiles, los goyín, las naciones, esto fue una cosa impactante. Mira el texto clave que nos habla de esto. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, estupefactos. La expresión es fuera de sí. ¿De qué? ¿Qué fue lo que pasó? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así, hermanos, como en Reina Valera,
el texto griego también repite en el versículo 28, repite 3 veces todo hombre, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, enfatizando entonces que el apóstol Pablo ha cumplido, ha completado, ha terminado la tarea encomendada por el Señor de él como un administrador especial para los gentiles de predicar el evangelio a todo hombre sin distinción de nacionalidad. Ahora, mis hermanos, sí, normal, no. De hecho, cuando veamos, Dios mediante, en el siguiente sermón, ¿por qué se habla de misterio? ¿Por qué quedaron impactados los de la circuncisión que venían con Pedro de que el don de Dios se derramara sobre los gentiles? Hermanos, que aquel que habría de venir, que aquel que era la simiente de Abraham, que aquel que era el rey conforme a la ley dada en el Sinaí, que aquel que era el hijo de David, su labor incluso haría pueblo a los goyín, a los gentiles, a las naciones. Este es un asunto, mis amados hermanos, que fue impactante, pero que a nosotros nos debe conmover. La gracia y la misericordia de Dios determinada antes de la creación del mundo, de alcanzar aún a aquellas naciones que en un primer momento no tuvieron acceso a la revelación dada por Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que sí, el apóstol Pablo ha cumplido, no se ha reservado en enseñar todo el consejo de Dios. Aquí mismo en el versículo 28 dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, que es lo que se necesita para crecer en madurez, perfectos en Cristo. Es el propósito de su labor. Más adelante incluso lo va a reiterar, como aparece en el 2.2, cuando brevemente dice en el 2.2, la parte B, hasta alcanzar todas las riquezas del entendimiento. O como dice Nueva Versión Internacional, para que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Sí, definitivamente todo el consejo de Dios cumplido lo ha hecho el apóstol Pablo. No se ha restringido entonces de predicar todo el consejo de Dios cumplido en Cristo Jesús. Pero específicamente aquí se reitera el cumplimiento de la labor que el Señor le encomendó, ser un siervo designado según la economía del Señor para los gentiles, y eso los incluye a ellos, los colosenses, y esto nos incluye a nosotros. David Garland lo expresa así: la palabra todos se repite 3 veces en el 1.28 y en el texto griego para subrayar el carácter exclusivo del evangelio, el pueblo de Dios. Mira, un día, cuando el Señor regrese y los suyos estén ante su presencia, habrá de toda tribu, lengua y nación dando gloria a Dios. Yo no sé si tú te detienes a veces a leer la Escritura de manera vivencial. ¿Te imaginas una multitud de diferentes tez, de diferentes rasgos, pero todos ellos salvados por la sangre del Cordero, en la expresión de su multiforme gracia llevada por este siervo en la economía de Dios administrado para llevar hasta lo último de la tierra el mensaje? Hermano, alabanzas y gloria a nuestro santo Dios por su gracia y por su misericordia. Termina diciendo Garland, igual que todo el universo forma parte de la redención de Cristo, así también la misión salvífica de la iglesia se extiende a toda la humanidad. El evangelio rompe con toda discriminación étnica,
exclusivismo sectario y arrogancia intelectual, abriendo las puertas de esta perfección a cualquiera que crea en Cristo. El acento en todos significa que ninguna parte de la enseñanza cristiana está reservada solo para los iniciados. Toda la verdad es para todo el pueblo de Dios. Sin embargo, todos se refiere a todos sin exclusivismo. Esta parte, mis amados hermanos, es algo que nosotros lo disfrutamos. Yo conocí a algunos misioneros que visitaban a la iglesia y para ellos era impactante ver a una iglesia así como nosotros. Mirémonos, mira a tu alrededor. ¿Sabes que en los Estados Unidos hay iglesias que son iglesias para personas negras, blancas, de diferente origen, incluso social? Nosotros sí que disfrutamos de esa unidad que la obra de Cristo echó por tierra en esa división tan marcada entre judíos y gentiles, pero aún la que estamos en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. La tarea entonces del apóstol Pablo es impactante y él la cumplió. Mira, nosotros la leemos en pocas líneas y trazamos su extensión muchas veces en un mapita. Así, el primer viaje de Pablo, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, el segundo, de aquí hasta aquí y hasta aquí. Muchas veces sin considerar la realidad de las distancias y las dificultades para cumplir la tarea que Dios le encomendó. Hasta los confines del mundo conocido quería llegar y muy probablemente lo logró. En su carta a los romanos escribe, a los romanos le dice, cuando vaya a España, normal para nosotros no ir a España, España era la punta de lo conocido, de ahí para allá el mar y de ahí para allá se acabó todo en el entendimiento que tenían ellos. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Sin dudas, amados hermanos, este fue un hombre excepcional, pero la dimensión de su labor que cumplió solo puede ser entendida, aunque este era un hombre de entereza, por la capacitación del Espíritu Santo. Recuerden que en la economía de Dios, Dios administró este regalo y Él cuando llama también capacita. La capacitación del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en Él. Esto es lo que dice el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando, ¿cómo? Según o de acuerdo a la potencia de ¿quién? De Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, este hombre es un regalo de Dios para nosotros los gentiles, un don para nosotros, y así debían tenerlo los colosenses como suyo, como una dispensación de la generosidad de Dios para ellos especialmente. La distancia física, que no estuviese en medio de ellos, o que muchos de ellos no lo conocieran personalmente, o que directamente no hubiese fundado su iglesia, no podía ser el caldo de cultivo para que el enemigo, a través de los falsos maestros, sembrara la idea de falta de interés, de falta de amor, de desapego, y de allí ellos torpemente se desvincularan del regalo de Dios, que era Pablo para ellos, para finalmente alejarse, aislarse, después de que el enemigo ha soplado en las brasas de sus egos, sus percepciones emocionales, y así, aislados y apartados, quedaran a merced del error. Por eso en el versículo 4 dice, y esto, lo que hemos expuesto, lo digo, ¿para qué? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto es lo que dice el texto. Este es el propósito del apóstol Pablo. Este era el segundo aspecto de su vinculación con ellos,
por la razón que ya hemos explicado. Ahora permítanme terminar con unas consideraciones finales. Hermanos, ya hemos confirmado aquí, a menos que algún judío en medio de nosotros le haya dado pena levantar la mano, no olvidemos que nosotros aquí éramos los que estábamos lejos. Al considerar el ministerio del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles, no debemos hacerlo como si estuviéramos estudiando un dato histórico interesante, pero distante de nosotros. Nosotros somos esos gentiles. Nosotros pertenecíamos a las naciones. Nosotros éramos, como Pablo dice en Efesios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin embargo, Dios quiso en su gracia y misericordia darnos a conocer a Cristo. Dios quiso que el mensaje fuese anunciado entre las naciones. Dios quiso que hombres como Pablo fueran enviados, sufrieran, trabajaran, lucharan y predicaran para que los que estábamos lejos fuéramos traídos cerca por la sangre de Cristo. Por supuesto, vemos un mapita y podemos decir de memoria los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Sabes qué significó esto? ¿Sabes qué significó la predicación del evangelio a los gentiles? Inmiscuirse en medio de ese mundo desconocido, una vida consumida por la gloria del Señor al servicio de esas naciones consideradas ajenas y despreciables en ese exclusivismo judío. Nosotros no podemos acostumbrarnos a estas manifestaciones de la gracia de Dios y dejar de sorprendernos de la generosidad de nuestro santo Dios en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando estábamos en aquellas iglesias que decían, sacando de contexto, daré hombres por ti y naciones por ti? Y uno se sentía como, en serio, importante. Esto lo decía con respecto a la nación de Israel como su pueblo escogido. Pero realmente su cumplimiento tiene que ver en nosotros. Dios incluso dispuso de hombres para que se llevara a cabo la administración de lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario, administrando el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y nosotros, mis amados hermanos, más en nuestra condición de bautistas, sí que tenemos este llamado de la proclamación misionera, sin distinción a todo hombre, mis hermanos. De esto no podemos dejar de sorprendernos ante esta gracia de Dios. Otro aspecto es que el apóstol Pablo se ha identificado como un servidor, un siervo dado para la iglesia. Qué enorme diferencia hay entre el entendimiento de la dotación dada por Dios a una persona según la Biblia y lo que hoy se considera en cuanto al llamado al ministerio. Las dotaciones de Dios son para el servicio del cuerpo, la iglesia, no para una distinción personal o para que la persona entonces reciba de Dios una capacidad para así sobresalir o para llenar un faltante en cuanto a su propia estima o para posicionarse sobre los demás. Sin dudas, los dones con los que servimos al pueblo de Dios son motivo de aprecio y de estima por el beneficio que ese don puesto en obra trae a la iglesia. Pero ese agradecimiento o reconocimiento no debe llevarnos a poner a un hombre en el lugar que no le corresponde o tratar nosotros mismos de ponernos en ese lugar. Definitivamente, como Calvino lo expresaba, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y el pueblo evangélico ha traspasado los límites del reconocimiento sobre la bendición de un ministerio, de lo que un ministerio puede ser para nuestra vida. Ha pasado del aprecio y el honor que se le debe dar a un instrumento, a alguien dotado por Dios para la iglesia, a convertirse en un ministro dotado, en un rockstar.
Nosotros los pastores hemos pasado pena ajena de ver incluso las convenciones de nuestra misma convicción, como la Convención Reformada. Eso es un despeluque cuando llega un predicador conocido, como si llegara un rockstar. ¿En serio? Hasta formas de tratar de que no se les aborde cuando están todavía con la papa en la boca almorzando para poder hacerse sacar una foto. Es un asunto que no se debe poner a los hombres fuera del lugar que les corresponde. Tampoco se puede caer en el otro extremo, y es pensar que quien tiene un llamamiento ministerial es un sirviente nuestro. Gracias a Dios, en nuestra iglesia local el servicio de los hermanos es tomado con agradecimiento y considerado como valioso para el cuerpo, pero ocasionalmente llega alguien con el síndrome de usted no sabe quién soy yo, que piensa que porque alguien está en la puerta recibiéndole o acomodando a los puestos o recogiendo las bolsas de los baños o cuidando a los niños y sale la hermana sudorosa y despelucada o sirviendo un café, entonces es un sirviente para usted. ¿Y qué decir de la deformación diabólica de los mercaderes de la fe? Que ya no hayan más títulos que atribuirse. No les sirve que sea un pastor de una iglesia. Ahora necesitan un título para encumbrarse sobre las masas de personas que también están dispuestas a seguirles irrestrictamente, porque en el fondo desean lo mismo. ¿Qué desean? Reconocimiento, sobresalir, ser visto de los hombres y lucrarse de la misma avaricia con que ellos son seducidos. Por la bondad del Señor, cuando el Señor nos trajo a sus pies y nos fue predicado el Evangelio, nosotros la teníamos clara, los 12 y Pablo. Pero hoy en día, apóstoles, hoy en día apóstoles con lo que esto significa. Y hay unos que han llegado a tal extremo que ya ni siquiera apóstol les sirve, por ahí hay hasta arcángeles, ¿no? No es chiste. ¡Qué vergüenza! ¡Qué circo se ha convertido la iglesia evangélica en su ignorancia! Los apóstoles fueron los 12 y Pablo, ¿para quién? Para los gentiles. Hermanos, y hablando del apóstol a los gentiles, no hay manera de hacer una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento y concluir que el cristianismo es adoptar las costumbres, las ceremonias, los rituales, los vestidos y el lenguaje del pueblo judío. Aquí mismo en los Colosenses dirá en 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, en cuanto a todas estas ceremonias bajo el antiguo pacto, y dice todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La celebración de las fiestas del Antiguo Testamento sin ver que su cumplimiento es Cristo es un asunto vergonzoso y de tinieblas en la mente. En Hechos 15:9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, hablando judío, y ellos, hablando de los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Y esta es la indicación que se da allí en ese primer concilio. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le dice a sus hermanos judíos, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar. Ellos como judíos. Sobre las naciones gentiles que se estaban convirtiendo. En ese sentido, el apóstol Pablo es un regalo de la gracia de Dios que en la economía divina nos dio. Que gastó su vida no solo en la promulgación del evangelio hasta lo más recóndito del mundo conocido también, sino también en su defensa, especialmente contra los judaizantes. Yo le doy un consejo. Apenas usted sienta que alguien le está compartiendo algo con sabor como judío, mesiánico, corra rapidito y más bien pregunte. No tiene sentido. Y termino con esto. Hermanos, no permitamos que el enemigo
como estaban tratando de hacerlo los enemigos que rondaban con el error la iglesia de Colosas, nos aparten de los medios y los regalos que Dios ha dado para nuestro bien. Los falsos maestros querían aprovechar la distancia física de Pablo para sembrar sospecha, desapego y desconfianza. Querían que los colosenses pensaran que para Pablo ellos no eran importantes, que su ausencia es porque no les interesaba, y de hecho que sus sufrimientos eran evidencia de fracaso y que por tanto podían escuchar otras voces como las de ellos, otros mensajes, otras propuestas aparentemente más profundas. Y aquí hay una advertencia muy necesaria para nosotros. El enemigo sigue trabajando de las mismas formas. Muchas veces no comienza incitándonos a la apostasía directa, a que neguemos la fe, sino nos aísla, nos enfría llenándonos de sospecha, alimentando una percepción centrada en nosotros mismos cuando nos dicen no te ama, no te busca, no te valoran, no te entienden, no te están cuidando como deberían. Y cuando el corazón se encierra en sí mismo y se aparta del cuerpo, cuando empieza a mirar con sospecha los regalos que Dios ha dado a la iglesia, pues queda más vulnerable al engaño. Hermanos, cuidémonos de ese falso maestro que muchas veces habita en nuestro propio corazón, que es el ego herido, o la autocompasión carnal, o la sospecha injusta, o la sensibilidad desordenada que interpreta de pronto una ausencia de una llamada o de una visita o una corrección como falta de amor. Esa es una estrategia clásica del enemigo. ¿Y sabes por qué no la cambia? Porque muchos siguen cayendo ante ella. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la doctrina apostólica, Dios nos ha dado la iglesia, Dios nos ha dado pastores, maestros, hermanos, exhortación, comunión, disciplina, oración y medios de gracia. No despreciemos esos regalos. Tampoco los idolatremos, porque Cristo mismo es el único que debe ser exaltado. Pero tampoco los menospreciemos, porque Él nos los ha dado para el bien del cuerpo. Permanezcamos entonces, hermanos, cerca de la palabra, unidos a la iglesia, cerca de los medios ordinarios de gracia, como la predicación, el culto público. Y sobre todo permanezcamos firmes en Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y que ninguna voz nos aleje de Cristo, de su palabra, de la iglesia que el Señor ha dispensado para nuestro bien. Porque el Señor a nosotros nos ha traído de lejos. No volvamos ahora a vivir como si estuviéramos lejos. El Señor nos ha traído cerca. Y este hombre fue un regalo también para nosotros.